Le mandé a Juan la presentación de PowerPoint para ahora y me dijo que no venía porque estaba en un torneo de vóley, pero que la reenvié a vos. Fíjate si se puede poner. Muy bien. Y quizás necesitaría también el control. Sí, ahora con esto te doy control. Muy bien. Bueno, entonces, más o menos para verles a todos. Buenos días, les saludo. Buen día, para verles en la paz del Señor. Qué lindo verles en este domingo. ¿Quién iba a decir que un domingo de abril, como el de hoy, íbamos a estar con el aire acondicionado, pero no para calor, sino más bien como si fuera verano, ¿no? Así que espero que todos lo apreciemos porque es como un beso que el Señor nos manda desde su presencia diciendo los quiero que pasen un aniversario bien, que no tengan problemas de temperatura, lluvia, etc. Bueno, y si llueve, al mal tiempo, buena cara, pero en realidad el Señor nos bendijo ayer con un día veraniego espectacular y ahora estamos de nuevo disfrutando de manguita de camisa nomás. Gloria a Dios, Dios es bueno. Gracias por estar presente, por hacer el sacrificio de levantarse tempranito. Hay una diferencia con la cultura uruguaya en el sentido que las reuniones acá suelen ser más tarde que en Uruguay. Cuando acá una reunión empieza a 8:30, por ejemplo, 9, a mí siempre me pega, yo me olvido que la Argentina empieza tarde. Metemos en Uruguay una reunión a las 8:30 de la noche y es el mal humor total, 8:30. ¿A qué hora nos vamos a ir? Es una cultura un poco diferente. Pero estamos agradecidos y felices los noctámbulos, ¿no? Que tienen pila hasta tarde, pero lindo verlos ahora en la mañana también. Vamos a hablar un poquito algo referido al tema del liderazgo. Lo que pasa es que nos compete a todos. Nos compete a todos esto porque todos estamos llamados a desarrollar el máximo potencial y todos en algún momento ejercemos influencia. Liderazgo es influir en otros. Y todos tenemos el potencial de influir. Todos tenemos el potencial de influir. La cosa es que a veces la influencia no es buena. Y tenemos que ser conscientes que a veces, cuanto más potencial de influir tenemos, podemos ser de más bendición o podemos ser de más destrucción. Entonces, no nos debemos sorprender que a veces personas que tienen una influencia importante pueden llegar a tomar posturas que en definitiva no edifican y que uno quizás se sorprende y dice, esto no debería ser de esta forma, no se debería usar la influencia como para ir por ese lado. Pero a veces pasa. Supongo que a ustedes les pasará en la vida congregacional, si no les ha pasado, les va a pasar, porque es parte de lo que es ser humanos. Les cuento que en nuestra experiencia ministerial y pastoral, uno de los grandes amargores que uno tiene, de los grandes garrones quizás que nos hemos comido en la vida espiritual, es que alguna persona de influencia en la congregación, en vez de ser una influencia que termina siendo de bendición, termina siendo una influencia que rasga la tela de la comunión. Y a veces son personas que las hemos apoyado, las hemos sustentado, les hemos dado para adelante, les hemos impulsado a que vuelen para el Señor y que brillen. Muchísimas gracias. Y lamentablemente después recibimos esos sopapos, digamos, capaz que nosotros cometimos muchos errores también, pero en realidad tenemos que tener mucho cuidado con nuestra influencia en el cuerpo de Cristo. Porque nuestra influencia puede ser buena o puede ser mala. Podemos ser una bendición o podemos ser un peligro en la iglesia. Y deberíamos tener mucho cuidado con ser un peligro en la iglesia de Dios, porque no estamos hablando del almacén de la esquina. No estamos hablando de la multinacional fulana o sultana. Estamos hablando del reino de Dios. Y ir a contramano o perjudicar lo que es el reino de Dios es algo muy serio como para dejar estampado en la historia de nuestras vidas. Así que vayamos a ver un poco nuestra influencia, que la tenemos, cómo desarrollarla, cómo hacerla mejor, pero a la vez también reducir el margen de error. Que es inevitable, todos tenemos un margen de error, pero en lo posible que sea el mínimo posible. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, reducir el margen de error.
Miren, la mosquita ya está ahí, expectante, a ver cuál viene a continuación. Les voy a poner una imagen acá. Este es un personaje que hemos hecho hace algunos años atrás, que se llama Farillo, que a veces lo uso para algunas ilustraciones. ¿A qué les recuerda esta imagen? Para los más entendidos, por ejemplo. Evidentemente que no era un farito que estaba con un arco y flecha, ¿no? Alguien dijo por acá. ¿Quién dijo? Guillermo Tell. Guillermo Tell. No sé qué estaban diciendo. Hay que hablar más fuerte. Hay que dar en el blanco. Esta historia está basada. En Argentina tengo entendido que el héroe nacional es San Martín, ¿verdad? En Suiza, el héroe nacional es Guillermo Tell. Es una historia que no se sabe cuánto tiene de cierto de ficticio, pero no vamos a entrar en eso, incluso en debate. Pero la historia cuenta que Guillermo Tell, en algún momento en oposición al gobernador de la época, fue sentenciado a que le disparara, porque era un ballestero, él tenía muy buena puntería, entonces el gobernador lo desafió a que a 100 pasos de distancia le disparara a una manzana que estaba colocada sobre la cabeza de su hijo, y que si le acertaba la manzana, entonces iba a poder librar la vida de su hijo y además no ir a la cárcel. Bueno, entonces, imagínense, son esos momentos cumbres en los cuales tenés que tener el mínimo de margen de error, porque si tenés un margen de error un poquito desproporcionado, termina siendo un desastre. Y bueno, lamentablemente en algunas circunstancias de nuestra vida también es así. Tenemos que apuntar a reducir el margen de error en el liderazgo. Y hoy vamos a tomar un poquito algunos pasajes y la vida de un personaje muy conocido en la escritura como para ver eso. Estamos en el festejo de los 124 años de la iglesia aquí, de la ICE, en Saavedra 93, y queremos que sea un festejo victorioso. Y a la vez debemos tener algunos puntos como para cuidarnos con las falsas expectativas y tener expectativas reales. No siempre va a ser tiempo folgorio, no siempre va a ser tiempo de festejo, de torta, de desayuno 5 estrellas. Van a haber momentos complicados, entonces tenemos que avanzar con expectativas reales. De lo contrario, nos vamos a pinchar. Y dentro de esas expectativas reales, tenemos que saber que vamos a tener problemas. ¿Amén? Amén. Vamos a tener problemas. ¿Qué dice Juan 16, 33? Algo así como en el mundo tendrás aflicción. Bueno, ¿ven? No dice si en el mundo tienen aflicción. No es un condicional. Dice en el mundo. Y lo está diciendo el Señor Jesús. Así que en el mundo tendrán aflicción. Esa es una expectativa real. Porque si yo entro en la tierra prometida pensando que los enemigos me van a tender una alfombra roja y van a estar haciendo de porristas ahí diciendo, por fin, como decía el Luciano, cuando vinieron los conquistadores, por fin nos conquistaron. Eso es irrisorio, eso fue un show gracioso. La vida real no es así, el enemigo está armado hasta los dientes y si te descuidas te la va a dar y en algunos momentos vamos a comer, uno vuelve feo, porque el enemigo no pelea limpio, el enemigo pelea sucio. Él no se sube al ring para seguir las reglas. Él pelea sucio. Toca nuestras vidas, toca nuestra salud, toca nuestras finanzas, toca la salud de nuestros seres queridos. Nos da vuelta el barco como una media en 2 patadas. Y tenemos que ser conscientes que contra eso vamos nosotros. Es como decir, vas a jugar al básquetbol o al fútbol y vas con la expectativa de que siempre vas a hacer un gran partido, siempre vas a ganar. No es así. A veces vas a afectar. Tu desempeño en la cancha va a ser malo, no siempre va a ser bueno. Entonces, esa expectativa la tenemos que tener. Hoy es día superclásico, así que mejor no hablemos temas que están tan a flor de piel. Vamos a cambiar el básquetbol. No podemos tener la expectativa de que siempre vamos a acabar un triple de cualquier lado. Vamos a fallar. Entonces, tenemos que ir con esa expectativa. Vamos a tener aflicción, vamos a tener lucha. La otra expectativa real que deberíamos tener es que el Señor está con nosotros. En el peor de los días, el Señor sigue estando con nosotros. Él no prometió que todos los días iban a ser fáciles, pero sí prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llueva, truene, haga un sol de primera, Él siempre va a estar con nosotros. Así que contamos con su presencia en todo momento, y su presencia nos basta. Hay que decir como Moisés, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de acá, pero la presencia de Dios está asegurada si vamos
en el camino correcto, ¿no? Porque a veces la mano del Señor está con nosotros, su presencia siempre está, pero algunas veces nos está llevando otra mano, otras veces nos está queriendo arrastrar para el otro, pero siempre va a estar con nosotros. Y la otra expectativa que quería decirles es que podemos ser vencedores. Va a haber dificultades, va a haber pruebas, es un festejo bellísimo, 124 años, hay que celebrar, hay que parar y celebrar, pero hay que proyectarse hacia adelante y saber, vamos a tener problemas, pero el Señor está con nosotros y podemos tener la victoria. No nos desanimemos que las cosas no salgan bien de primera. Es más, yo diría, esperemos que las cosas no van a salir bien de primera, pero en cada intento vamos a estar más cerca de que sí salga bien. Yo en cada uno de estos puntos me entretendría y les daría algunos ejemplos y anécdotas, pero quiero avanzar un poquito más. Si alguno quiere decir algo o quiere preguntar, con todo gusto, siéntanse con la libertad de hacerlo. ¿Vamos bien por ahora? Consulta, vale. Sí. En cuanto ahora del tema del liderazgo, ¿cómo debemos actuar cuando pasa que algún hermano pone en riesgo la obra y uno se da cuenta de que es peligroso, pero uno a la misma vez no quiere dañarlo por amor al hermano? Pero es difícil actuar y es hacer lo que me dice en Proverbios capítulo 11, versículo, creo que 12 y 13, que dice, el hombre, el insensato, lo voy a parafrasear, el insensato subestima a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Podemos actuar de la manera en que callamos? ¿O cómo deberíamos actuar? Muchas gracias por la pregunta. Es un tema urticante, es complicado. Estamos caminando sobre hielo delgado. Yo diría que en este tipo de circunstancias hay que tomar cada circunstancia individualmente para analizarla. Es como decir, si le llevamos un planteo a un doctor y dice, fulano tiene esta situación, el doctor, a menos que fuera muy osado, ¿no? Difícilmente da un diagnóstico de primero. Lo que va a hacer son algunos análisis, tiene que dar un diagnóstico adecuado. Y para eso no es lo mismo José que Santiago. Entonces, cada caso tiene que ser analizado diferente para diagnosticar bien. Hay que diagnosticar la situación, el contexto, el rol de la persona, porque el rol determina la forma en la que uno se acerca también. No es lo mismo hablar con un hermano, una oveja de la congregación, que hablar con un pastor de la congregación. Hay un cierto protocolo bíblico. A un pastor no se lo puede ir a reprender. Por lo menos, si queremos seguir el modelo bíblico, podemos ir a exhortarlo como anciano. Podemos ir a hablar, es decir, hay ciertos protocolos que se tienen que respetar, tan solo por el hecho de la investidura. Pablo, por ejemplo, reprendió en su momento al sumo sacerdote sin darse cuenta que era el sumo sacerdote. Cuando le dijeron que era el sumo sacerdote, entonces, como que no cambió de opinión, seguía pensando lo mismo, pero cambió la forma de acercarse. Entonces retrocedió porque en esa investidura no podía acercarse de eso. Entonces, hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Callarse es una opción en su momento, porque hay momentos que hay que callar, pero en esta circunstancia con la que vos estás diciendo, si está bien diagnosticado, en algún momento el Señor nos llama a la acción y a hablar, y a tener un diálogo. Solo que hay que hacerlo en una forma de precisión. Por favor, alguien que busque, porque tiene que ver con esto. Hay un pasaje, que ahora no lo recuerdo, pero seguramente ustedes lo van a sacar enseguida, que dice que David apacentaba a su pueblo con integridad y pericia. Si tiene algún buscador ahí, busquen la palabra pericia, porque vamos a estar hablando un cachitín de estas cosas, pero yo olvidé citar. Entonces, en este diagnóstico uno tiene que actuar con integridad, pero la integridad no basta. Yo puedo ser íntegro y mi hijo puede tener un problema de corazón. Yo puedo ser muy íntegro, puedo estar en santidad, pero ¿qué pericia tengo yo para hacer una operación del corazón? Ninguna. Entonces no solamente es la integridad lo que hace falta, sino que tengo que saber. O por ejemplo, yo puedo ser una persona que ando en las nubes en mi santidad, mi integridad, mi devoción al Señor. Pero quizás para tocar la guitarra en la reunión, por más santidad y espiritualidad que tenga, no tengo la pericia. Entonces no es solamente integridad. ¿Lo tenés?
Decilo, por favor. ¿Qué pasa que es? El Salmo 78, versículo 72. Voy a leer dos antes. Dice: eligió su siervo David y lo tomó de las majadas a las ovejas, detrás de los paridos los trajo, para apacentar a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con pericias de sus manos. Esas dos cosas vamos a hablar un poquito hoy, aunque no había notado ese pasaje. Pero habla de lo que tenía David, que es lo que tenemos que tener nosotros, tenemos que tener integridad y pericia. Pero vamos a partir y hoy vamos a hablar sobre todo de la integridad. La pericia queda para otro momento. De hecho, no quiero extender las manos, si no me van a odiar. Entonces vamos a ir al esencia y vamos a tomar a David en cuanto a esto. El Señor parte de que nosotros tenemos que ser para después hacer. Tenemos que ser para hacer. Esto me parece una frase fantástica que la vengo diciendo, no sé, hace mucho tiempo, y los que viven al lado mío ya casi que la anticipan, ¿no? Pero ahora empecé a ver en varios lugares que está la frase, ser para hacer. Digo, me la copiaron mal, alguien me la copió, lo veo en los colegios, y ya, ser para hacer. Digo, y esto yo lo estaba usando mucho antes, bueno, me da esa envidia sana. Te faltó registrarlo. Sí, me faltó registrarlo, qué horrible. Bueno, está. Pero yo tengo dos más, o sea, entonces quedaron ahí, yo tengo ser para hacer, pero después hay dos pasos más. No los voy a decir. Pero en la educación es hacer para hacer. Hacer para Sí, hacer. porque están los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para llegar a la actitud tenés que proceder y poder llegar a la actitud. Bien, bueno, es conductual, entonces. Bien. Acá lo vamos a ver desde el otro ángulo. De que nosotros tenemos que primero ser para después hacer. Es un círculo, ¿verdad? No es que es solo esto y después esto. Es el ser que nos lleva al hacer y el hacer que nos lleva al ser. Por algún lado hay que empezarlo el círculo. Pero de acuerdo a lo que dice el Señor en Mateo, por ejemplo, 5, 13 y 14, hay dos cosas que dice ahí el Señor a sus discípulos. Ustedes son, ¿qué? La luz del mundo y la sal de la tierra. Y la sal de la tierra. Vamos a leerlo porque, además de decir eso, dice alguna cosita más. Mateo 5, 13 y 14. ¿Podemos? Sí, el que quiera, por favor. Soy la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede. Muy bien. Entonces, somos, ahora hay un peligro, que, por ejemplo, la sal, que es, si deja de ser, si pierde su esencia, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que va a hacer? No sirve para nada. Entonces, se la tira. Miren que la sal en aquel momento no es lo que vale ahora. En aquel momento la sal valía muchísimo. De ahí sale la palabra ¿cuál? Salario, porque a los soldados se les pagaba con sal. Entonces era muy valioso. Los soldados podían comercializar con la sal después. El salario, la sal tenía un gran valor. Pero ¿qué pasa? Que la sal, su valor está en su esencia, que sala. No solamente le da sabor a la comida, sino que en el salado se conserva la comida. Por eso es que los países, bueno, acá no estoy diciendo lo mismo acá, pero por eso es que los países más calurosos del mundo son los países donde comen comida más picante. No sé si se habían dado cuenta de esto. La India, por ejemplo, países como Venezuela, etc. México, parece contradictorio con el calor que hace y comen todo re picante, pero eso tiene que ver con que la forma de conservar la carne y los alimentos era a través de especies. Y eso es lo que conserva, por eso se acostumbraron a comer tan picante, ahora tienen heladera, no hace falta todo eso, la costumbre está. Entonces, la sal no solamente da sabor, sino que conserva, pero si pierde la esencia, ya no sirve para nada. Entonces, la calidad de hacer de la sal está en su esencia, lo mismo que nosotros. Y Dios no busca personas que sean tan activas, sino que busca personas que sean íntegras, que tengan un corazón. Por eso es que Dios escogió a David.
como lo dice el libro de 1 Samuel 16:7, que Dios sobre sus hermanos, que David tenía 7 hermanos. De hecho, el propio padre le presentó a Samuel todos los hermanos, ¿no? Eliab, el primero, el segundo, y todo. Y después, fíjense que Samuel tenía la convicción que iba a ungir al próximo rey de Israel. Eso lo sabía. No sabía quién era. Y Dios le reveló como profeta una parte. No sabía quién iba a ser. Lo que sí sabía era que era un hijo de Isaí. Eso lo sabía. Isaí le pasó todos los hijos y no era ninguno de ellos. Entonces hace que Samuel haga una pregunta, porque acá hay una cosa en el rompecabezas que no cuadra. ¿Qué es la pregunta que hace Samuel? No tenemos hijos. No tenemos hijos. Porque yo sé que voy a ungir un hijo tuyo. Y no hay ninguno de estos. ¿Cuál es la única opción que me queda? ¿Tenés que tener algún otro hijo? Y él dice, sí, David, allá en el campo está David. Sí, pero David, allá en el campo, cuidando las ovejas, era alguien que tenía un corazón como Dios quería. Entonces, no importa dónde estés, Dios mira tu corazón. Y es en el corazón donde está la esencia. Se puede hacer sin ser, pero no se puede ser sin hacer. No sé si me explico. Yo puedo tocar la guitarra y estar mal delante del Señor. Lo puedo hacer. Es decir, si yo peco contra el Señor, salgo a la calle, me peleo con alguien, tengo un impropelio, yo qué sé, murmuro, una lista interminable, ¿no? Si yo meto la pata, no dejo de saber tocar la guitarra. Puedo enseñar, puedo predicar, si tengo un don de Dios para poder comunicarme, lo sigo teniendo. Puedo seguir enseñando o predicando, pero ojo, perdí lo otro. Entonces yo puedo hacer sin ser. Por eso es que tenemos que cuidar, porque la demás gente ve principalmente nuestro hacer, pero el Señor mira nuestro ser. Y si yo sigo tocando la guitarra, o sigo dirigiendo, predicando, cantando, y perdí mi ser, entonces estoy perdiendo poder espiritual y estoy dejando de ser una bendición y me empiezo a convertir más en un peligro potencial, un mono con escopeta. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro ser, que seamos íntegros, porque el ser viene primero que el hacer. Y si en algún momento mi ser sufre un desliz, etc., hay que corregir esto. No es determinante, no es que salí y me peleé con alguien, bueno, ya está, eliminado para siempre, estigmatizado, no sirve para más nada. No es así. Pedro negó al Señor, hermano. Pedro negó al Señor 3 veces. Así que existen los errores. Existe el potencial de que cometamos errores, pero también existe la restauración del Señor cuando nosotros, al igual que Pedro, reconocemos que metimos la pata y ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Entonces, si no cuidamos nuestra integridad y de vez en cuando no lloramos amargamente, quebrantamos delante del Señor y lloramos amargamente, entonces empezamos a perder la integridad. Capaz que fomentamos la capacidad de ser, pero estamos perdiendo la capacidad de ser. Y ahí vamos a perder fuerza y poder. 1 Samuel 17:17. Vamos a ver un poquito en cuanto al ser. Va a estar un poco largo, no sé si vamos a llegar al final. Avanzamos hasta donde ustedes me digan. Son las 11:10. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6 de la tarde. No, vale. Voy a avanzar un poco rápido, pero quiero decir esto. No tengo el objetivo de terminar lo que voy a decir, porque en realidad esto ya está recortado. No es todo. Esto se tiene que ver como en 6 charlas más o menos. Pero vamos a estar recortando y viendo alguna cosita. No tengo el objetivo de que se termine. Si se termina, genial. Pero si ustedes quieren participar, quieren preguntar, quieren intervenir, comentar, genial. Hasta donde llegamos, llegamos. Daniel. Alejandro, eso era lo que el Señor le recomendaba a los fariseos, que hacían, pero no eran. Vos por fuera, pero por dentro. Tal cual. Y por eso es que el Señor tenía autoridad. Porque la gente dice que les gustaba lo que el Señor hablaba, porque tenía autoridad, no como los escribas y fariseos. Entonces, nuestra autoridad no está en la performance. Nuestra autoridad
está en lo que viene antes de eso. Es decir, los buenos jugadores quizás se ven en la cancha, pero se hicieron en el gimnasio y en la práctica. Entonces, un buen desempeño espiritual quizás se ve en la iglesia, pero no se hizo meramente acá, se hizo en tu cuarto, de rodillas, en tus estudios de la palabra de Dios, en tus confesiones al Señor, en tu búsqueda del Señor. Ahí es que se hace y se manifiesta después en la vida congregacional. ¿Bien? Gracias. El primer libro de Samuel nos muestra a David en varias cosas. Este es el episodio tan famoso en el que David va a pelear contra Goliat. Y no vamos a entrar en todo esto, pero de estas grandes victorias que existen en la Escritura, sí quisiera decir que atrás de una gran victoria hay un proceso. Nadie tiene una gran victoria de un día para el otro. Hay todo un proceso. Y es un proceso que tiene mucho que ver con el trabajo interno. Por eso es bueno a veces tener objetivos que sean elevados, no tanto por lo que vamos a alcanzar, sino porque en ese proceso nuestra vida va a ser transformada y vamos a ir creciendo en espiritualidad delante del Señor. Le dijo Isaí, versículo 17, le dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas para ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle. Bueno, versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Vamos a ver algunas cositas de David. David tenía quizás algún derecho al pataleo. Si hubieran sido ustedes los que su papá le dice y no estuvieran en su mejor momento y tiraran la bronca, ¿qué podrían haber dicho? Posiblemente. ¿Me explico en la pregunta? ¿Por qué lo mandaba él? Claro. ¿Por qué yo? Otra vez yo. Siempre el monigote. Ahora tengo que estar cuidando las ovejas. Ahora tengo que estar yendo de mandadero a llevarle las cosas a mis hermanos. O sea, parece que se lo olvidaba, porque no vamos a entrar mucho en esto, pero Eliab después le dice a David: ¿dónde dejaste esas ovejas? Como que Eliab pensaba que lo que hacía David era una cosa insignificante, y quizás estaba en el contexto familiar, que cuidar las ovejas no era una tarea así de las más brillantes, mientras que él era un soldado hecho y derecho. Y David podría haber quizás tirado la bronca. Y sin embargo, él tenía otro corazón, tenía otra esencia, tenía una actitud de servicio. Supo seguir las instrucciones de su padre con premura, porque dice que se levantó de mañana. No lo dejó, bueno, sí, en algún momento no, se va de mañana, se levanta temprano para hacerlo. Entonces, no menospreciemos, porque si lo hacemos no tenemos un corazón muy servicial. Pero no menospreciemos cuando alguien nos está pidiendo algo. Pongámosle onda. Digamos que sí, mire, como principio digamos que hacía todo. Hasta para cocinar a una reunión de damas, aunque sea varón. ¿Te animas a cocinar algo para la reunión? Yo no cocino nada, y sería casi suicida probar lo que yo cocino, pero si me lo piden, tengo que decir: dale, vamos arriba, algo aprenderé. Ya tenemos YouTube. Yo lo hago, pero no me hago cargo de las cosas. Bueno, pero le metés buena onda. Decís, bueno, pues de última compras algo. Pero disponete. En un momento, en un cierto ministerio en el que estábamos, algunas veces había personas que tenían que llenar los espacios de un programa, que se tenían casi que a diario. Entonces buscaban gente para que dirigiera, para compartir un testimonio y todo. Y ya se sabía quiénes eran los que estaban invitando, iban los cazadores de cabezas, ¿no? Los que iban cazando las personas para llenar el programa. Y como ya se sabía quiénes eran, había algunos que cuando los veían por algún pasillo de más, se volaban, rajaban.
Y siempre vas a tener eso. No sigas ese ejemplo. Yo seguí el ejemplo de otro. Otro que cuando le pedían hacer algo, le ponía buena onda. Bueno, dale, contá conmigo. No significa que seas bueno en todo. A veces tenés que llenar algún agujero. A mí me pidieron, por ejemplo, en un ministerio que me tocó estar, se necesitaba traducción del inglés al español. Yo magramente hablaba inglés, es decir, hablaba, pero no a la altura de poder traducir una conferencia. Y había necesidad de traductores. Y yo dije, nah, no estoy a la altura. Bueno, pero le metí una onda. Tuve que ser sincero a veces con la gente cuando estaba hablando en las primeras traducciones. Decía, mira, la hermana está diciendo algo gracioso que yo no lo entendí. Igual ríanse, como que no entendí. Era la verdad. Pero sí, porque no lo entendía. Habían algunos acentos que no se entendía y bueno, le metía buena onda. Pero eso me hizo bien. Después fui viendo en el cuerpo de Cristo, no todo me calza. Hay algunos lugares donde me siento mejor y otros no. Pero, ¿cómo sabes si no te dispones? ¿Cómo sabes si no sos el primero en decir, sí, cuente conmigo? Después te das cuenta, algunas cosas te calzan más y otras no, pero tenés que estar dispuesto a servir y seguir las instrucciones que se te dan. Les digo la verdad, o sea, trataré de siempre decir cosas ciertas, ¿no? Pero la primera vez que prediqué la palabra fue cuando tenía 14 años, a invitación de los ancianos de mi iglesia. Un desastre total. Me dieron 10 minutos para hablar. Hablé 3, temblando como una hoja, un mensaje desastroso. Yo me había practicado como para llegar a los 10 minutos, 3 minutos y bajo, me bajé. Y después vinieron algunos chicos de la iglesia y me dijeron, gracias, Ale, buena palabra. Callate, mentiroso. Me estás diciendo porque sos mi amigo, pero te quiero. Un desastre, dije, esto no es lo mío, nunca más. Vino mi hermano mayor, que era uno de los pastores de la iglesia, y me invitó de nuevo otro día para hablar. Y digo, Daniel, ya no estoy para que sea, no necesito todavía, necesito. Vos ponete en las manos de Dios y dale algún otro intento. Y si hoy día predico y comparto la palabra, fue por la iniciativa de mi hermano, al que le debo eso, que insistió conmigo, y porque Dios me dio la suficiente humildad de decir, bueno, vamos, me dispongo de nuevo a hacer el ridículo. Pero las cosas fueron cambiando. Y la clave no estuvo tanto en preparar los mensajes en casa en el escritorio, sino que la clave estuvo en cambiar un poco el ser. Cuando me invitaron la primera vez a predicar, yo magramente leía la Biblia yo mismo. Entonces tenía que compartir algo y yo poco leía la Biblia. Pero para las sucesivas veces ya había cambiado la actitud. No leía la palabra porque tenía que compartir algo. Leía la palabra porque quería aprender. Y además, en ese interín hubo varios puntos de inflexión en los que yo no compartía la palabra en el púlpito, pero la compartía en la calle. Salía a las paradas, hablaba con mis amigos, hablaba en la calle. Entonces, eso que lo hacía no por necesidad, porque alguien me lo pidiera, sino que lo hacía porque había un corazón que ardía, entonces después se manifestó en una prédica que era más natural, que era una cosa que ya era más un reflejo de una vivencia, no como al principio que era reflejo de algo, un compromiso muy grande. Entonces David era una persona que seguía las instrucciones y lo hacía con premura. Quedó mal. No dejó las cosas colgadas, es decir, fue a atender a sus hermanos, pero él tenía una responsabilidad, él cuidaba ovejas. ¿Cómo cuidaba David las ovejas? En una escala de 1 a 10. 10. ¿Cómo las cuidaba? A ver, sí. Era bueno, ¿no? Se ponía de acuerdo. Su vida. ¿Qué tal? Pero quiero enfatizar una cosa. ¿De quién eran las ovejas? Padre. Porque quizás vos cuidás mucho tu auto, cuidás mucho tu casa, cuidás mucho tu jardín, cuidás mucho tu guitarra, tu piano. Pero cuando estás con el de otro, total, es de otro. No le pones el mismo cariño. No debería ser así. A veces sí, a veces le ponemos más cariño porque es de otro. Pero David no cuidaba ni siquiera sus ovejas. Eran las ovejas de su padre. Y se peleaba con osos y leones. No sé si vos tenés idea de lo que es pelearte con un oso o con un león. Nosotros tenemos un concepto de figurado de lo que son los osos, que aparece el panda, así cariñoso. Tenemos un concepto de figurado. Un oso es un animal terriblemente salvaje.
Un tigre, he visto, ustedes lo pueden ver en YouTube, tigres adultos querer cazar a un sesno, un oso que no es adulto, no está desarrollado, y no lo pueden cazar. Desisten, se van, porque la forma en la que se defiende y que pelea este animal es brutal. Mucho menos un oso desarrollado. Y David se peleaba con osos y leones para sacarle a veces la oreja de la propia cosa. Tiene que ser un inconsciente terrible o tener que ser una persona que ha desarrollado ciertas habilidades y estrategias. La cosa es que David de esa forma cuidaba las ovejas. Era serio en lo que hacía. Era serio en lo que le daban a hacer. Entonces, cuando vos querés servir bien, vas a ser serio en lo que haces. Les voy a decir, esto me afecta a mí, porque a veces yo me voy por el lado del masomenismo, más o menos, sí, está bien. Pero me vienen cosas que Dios nos dice, no tenés que ser serio, no sea superficial. Yo tenía unos zapatos que son zapatos que realmente uso. Y ya estaba medio pobrecito en los descuentos. Dije, me llevo estos zapatos. Pero dije, no están bien esos zapatos, no están tan bien. Y tenía estos que compré hace un tiempo, que no los quería usar. Y yo digo, vamos a llevar estos zapatos. Miren qué bonitos zapatos. Comprados acá en Argentina. ¿Qué les parece? Entonces, esto a ustedes no les importa, no les varía. Pero a mí me hace bien, porque son pequeñas cosas en las que estoy queriendo ser serio al compartir la palabra. Yo podría venir de ojotas. Y no digo que nadie lo pueda hacer. Pero me parece que nosotros tenemos que saber luchar contra el masomerismo. Y que cuando nos dan una tarea para hacer, tenemos que ser serios a la hora de hacerla y poner todo lo mejor de nosotros. Porque Dios lo ve. Y nosotros somos conscientes que tanta seriedad le pusimos a Dios. Y la demás gente, creo que hasta cierto punto de vista se da cuenta también. Y David es serio cuidando las ovejas. Entonces, cuando se va, no las deja tiradas, sino que las deja al cuidado de otro. Y les aseguro que ese otro que quedó al cuidado no era cualquiera, estaba ahí. Debe haber puesto a alguien que era también un fisogrado, un obsesivo con cuidar las ovejas. Entonces, eso, que nosotros seamos serios en lo que hacemos y que si dejamos lo que estamos haciendo, que también lo dediquemos seriamente a otra persona. Y supo seguir las instrucciones fielmente, como dice el versículo 1, que ahí fue a ver a sus hermanos, etc. Y todo esto lo hizo porque tenía un corazón de siervo. ¿Qué es lo que yo busco? Un corazón de siervo. Esa es la esencia nuestra. ¿Cuál es nuestra esencia? Servir. El Hijo del Hombre, en Marcos 10:46, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No todos vamos a servir en lo mismo. Algunos de ustedes hacen cosas que yo los aplaudo a la distancia y les digo, maravilloso. Yo jamás podría hacer eso porque no es mi lugar en el cuerpo de Cristo. Pero me bendice tu servicio. Y espero que desde mi lugar del cuerpo de Cristo también bendiga con mi servicio. Pero en definitiva, todos estamos para servir. No para recibir elogios, hacer grande nuestro nombre. Ahí pifiamos, resbalamos, descarrilamos mal. Estamos para servir. Y David tenía un corazón de siervo. Entonces, cuidemos nuestra esencia, que nuestro corazón sea el corazón de siervo. Y en este sentido, hermanos, ustedes tienen que cuidar, y esto lo digo sin permiso de vuestros ancianos, ¿no? Pedro y Esteban. Tienen que cuidar a sus ancianos, porque ellos están sirviéndolos, con sus aciertos y sus desaciertos, pero los están sirviendo. Y los están sirviendo en forma honoraria. O ustedes reciben, ¿tienen? Bueno, forma honoraria, porque esto es una cosa que lo digo a favor de los ancianos de la congregación y lo digo a favor de los ancianos de otras congregaciones, como está Pablo acá también, y no sé si, bueno, y Eduardo, perdón, estaba olvidando a Eduardo que es el anciano que lleva la delantera ahí. Disculpe, me disculpo. Eduardo, Esteban y Pedro. Olvido a alguien. Muy de mí. Y Pablo.
tienen que cuidar a las personas que están sirviendo, porque lo están haciendo en forma honoraria. Yo estoy muy cansado, y son de las cosas que me enojan, realmente me enojan, pero con un enojo bien canalizado. Pero es que hay cosas que nos tienen que enojar, no podemos ser indiferentes. Me enoja cuando hay congregaciones que demandan de sus pastores como si los pastores estuvieran a tiempo íntegro sirviendo a la congregación. Entonces, yo digo, si vos querés un pastor que tenga más tiempo, que sirva más, que esté más cerca de la congregación, que esté más visitando a las personas, bien por vos, tenés que liberar de las manos. Tenés que ser justo y no ser injusto y poner cargas sobre otros que vos no las podrías llevar. Entonces, si ustedes tienen pastores que están en una tarea bivocacional y que no reciben sustento de la iglesia, entonces tienen que tener cuidado con las exigencias que ponen sobre el cuerpo pastoral. Porque de lo contrario los van a aplastar. Aunque estuvieran a tiempo integral y la congregación los mantuviera a tiempo integral, nunca les daría el tiempo para hacer todo lo que hay para hacer. Entonces cuidémoslos, cuidemos esas personas que sirven, que lo hacen en forma honoraria, que lo hacen de corazón, porque están reflejando su corazón de siervos. No están llevando agua para su molino con lo que están haciendo, lo están haciendo por amor al Señor. Están dejando tiempo lícitamente que lo podrían dedicar a la familia, lo podrían dedicar a salir con su familia para acá, para allá, y muchas veces se la pasan en reuniones y rompiéndose la cabeza con situaciones eclesiásticas difíciles, como las que estábamos mencionando recién. Cosas difíciles que no hay soluciones así fáciles, y hay que invertirle tiempo, horas, y lo están haciendo buena gana. Cuidemos y honremos eso. Honremos eso porque da ánimo de seguir adelante, ¿verdad? Y si queremos crecer, bueno, crezcamos. Y si queremos pastores con más tiempo, bueno, ya sabemos cuál es la ruta. Tenemos entonces que invertir un tiempo para liberarle las manos. De lo contrario, entonces, calavera no, sí. Hasta donde podamos ir, vamos y apoyarnos a nuestros pastores. Y los honramos y los cuidamos. Porque de lo contrario, la soga de la resistencia puede empezar a cortarse. David tenía un corazón de siervo. Y creo que ustedes pueden ver también en sus pastores y en sus líderes un corazón de siervo en el hecho de que están haciendo las cosas con tranquilidad, por amor al Señor y por amor a ustedes. Y que siga así para la gloria de Dios. Esto lo vamos a pasar por alto. ¿Preguntas o cuestiones o comentarios en el momento? ¿Algún comentario de los zapatos? Digo, un comentario fue bobo eso, no tenía que haberlo dicho, pero no entiendo por ahí. Sobre los zapatos. Está bien que en el caso tuyo, que la perspectiva tuya, vos tenías el aniversario y estar a la altura. Pero, ¿qué pasa? Nosotros que laburamos con jóvenes, adolescentes, también necesitamos la seriedad de vestimenta o lugar apropiado. Nos pasa mucho que yo, por un ejemplo, hablando de mí, me gusta andar en los botas. Vos sos de la doctrina de los botas. Entonces, viste, pero al momento del trabajo, no depende de la posición de nuestros corazones, es trabajar con seriedad, estamos trabajando con lo que el Señor quiere, con las ovejas, o con personas que todavía no son ovejas. Sí es verdad que nosotros marcamos un patrón a seguir, la persona que va liderando marca un patrón a seguir, y por un ejemplo, hablando con el Baru, yo hace un año y medio, que me empecé a congregar de vuelta, en el trabajo de los mechas, y tenía aritos. Tenía aritos. El Baru me dice, vamos a trabajar con los adolescentes, hay que ser los aritos. Está la posición de allí, posición de caso, están los aritos, ¿verdad? En cuanto a lo físico, ¿cómo debemos proceder? Claro, es que cómo reflejar esa seriedad. Claro, ¿cómo reflejar la vestimenta. seriedad para las personas que van siguiendo el patrón que vamos siguiendo? Alejandro, hay veces que las apariencias engañan, por ejemplo. Un joven se convierte, está todo tapado el brazo. Sí.
Hay que arrancarle el brazo. Esa pobreza, esa piel, Sería práctico. lo pueden aplicar tatuado. Claro que sí. Y se está aplicando. Bueno, son Yo mi temas, corazón, no, claro, son temas gloriosos para que se planteen seriamente dentro del grupo que define esas cosas. Porque hay cosas que son opinables. Entonces, hay opiniones que son las que tienen que prevalecer en una iglesia, en una congregación. Por ejemplo, ¿de qué color vamos a pintar las paredes? ¿Cuántos colores existen? Infinitos. Nuestra vista. El hombre ve 8 colores. No digo que el hombre ve 8 colores, nada más, no demasiado más que Bien. Sin embargo, la gama de colores es demasiado grande. son más de 6.000, tengo entendido, y es limitada la visión humana, porque hay muchos más, digamos, de colores. Entonces, y si acá hacemos una encuesta, bueno, a ver, ¿de qué color vamos a pintar? No, a mí me gusta que quede así, no, a mí me gusta un cremita, no, a mí me gusta un violeta fuerte. Entonces, va a haber un montón de opiniones, porque somos así, todos tenemos opiniones diferentes y cada opinión es válida. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Alguien la tiene que tomar. Entonces, un brazo tatuado, está bien que se tatúe, hay que decirle que se haga un destatuaje, sí, en esas cosas. ¿Cuál es la posición que vamos a tomar con respecto a los aritos, con respecto a las rastas, con respecto, yo que sé, un montón de cosas? Las gorras. Las gorras, el gorro en la congregación, etc. Son cosas lindísimas para debatir en un buen espíritu, en el espíritu de servicio y buscar honrar a Dios. Y meternos en la escritura, porque no tenemos palabras nosotros. Entonces tenemos que ir y zambullirnos en la escritura a ver qué es lo que dice la escritura. Y después escuchar más experientes y entrar ahí a definir. Y en definitiva, cuando hay cosas que son opinables, el liderazgo es el que tiene que definir. Y los demás tenemos que sujetarnos a lo que dice el liderazgo. Entonces, esto de los zapatos es porque a mí me ayuda a dar una postura seria con la congregación. Si yo estuviera de campeones, a mí no me hace mal. Es decir, yo como que estoy relajando. Y no quiero darme esa opción porque la voy a tomar. La voy a retomar. Pero no se refiere a la estética, se refiere a la seriedad. Ser serio. Y bueno, y los líderes de la iglesia tienen que definir qué es lo que nosotros entendemos ser serio. Es un criterio arbitrario. No es una cosa que la sacamos de la escritura. Es una cosa que sale del consenso del liderazgo y hay que respetarlo. Ahora, cuando a mí me toca tomar una decisión con respecto a algo arbitrario, sí trato de decirlo como que es algo que es la opinión que más me convence, no la opinión que es mejor. Porque por ejemplo, yo vengo de una iglesia muy tradicional. Fui bautizado a los 14 años, jamás había usado saco, y al otro día me fui bautizado un sábado, al domingo teníamos la cena del Señor. Son de esas iglesias que vos tenías un lugar en la cena del Señor otorgado. Bueno, a vos te va a tocar acá, y bueno. Y mi mamá me compró un saco porque ir a la cena del Señor sin saco casi que era herético. Era ser bautizado para que al otro día me sacaran de comunión. Entonces usé el saco por primera vez ahí, etc. ¿Cuál era el argumento? O sea, a mí no me molestaba eso. Lo que sí hería un poco es que los que tomaban el criterio de decidir, cuando explicaban esto, decían que lo mejor era tal cosa. Y no es lo mejor. No es lo mejor, porque entonces están diciendo que tu opinión es peor que la mía. Y como líder vos podés lastimar. Por eso tenemos que tener cuidado con esto, porque hay conceptos arbitrarios que no son ni mejores ni peores. Es lo que a vos más te convence. Y tenés todo el derecho de decidir. Es tu opinión y es la que prevalece. Está bien. Pero no bajo el criterio de que es lo mejor. Porque si decís es lo mejor, necesariamente, lo mejor acá es pintar de violeta. Entonces lo que estás diciendo indirectamente es que lo que piensa diferente tiene una opinión peor que la tuya. Y no es así. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, por eso, el criterio de seriedad, que lo definan los ancianos, los líderes, y que también vos veas la reacción. Es decir, para mí es serio, más que las ojotas, es serio que vos llegues a tiempo, que estés antes que lleguen los chicos, que brindes un servicio de calidad, que alguien te pida para hablar y que vos estés disponible, que hagas cosas que reflejan que sos serio en eso, que vas a compartir la palabra y no improvisaste un mensaje de la nada, sino que te tomaste tu tiempo, buscaste al Señor, oraste, trabajaste,
Eso es seriedad. Las ojotas están en la lista de seriedad de repente en el lugar 20. Pero las otras cosas que los chicos ven, este es serio en esto. Una vez fui a una iglesia que, perdón, no voy a decir ni dónde, pero una iglesia que había un chico que estaba dirigiendo, es muy entusiasta las canciones, ¿no? Y muy entusiasta porque cada tanto se mandó una ¡aleluya! Y a mí me pareció raro porque él sabía 2 acordes, la menor y mi mayor. Entonces estaba, tienen la misma posición, ¿no? Entonces, para arriba, para abajo. Todas las canciones que no eran en acordes menores, pero él tocaba todos ¡aleluya! Y yo decía, raro. Además de que las canciones estaban salidas mal, era raro, y de repente veo que se le cayó algo. ¿Y qué era lo que se le había caído? La púa. La púa la tenía enganchada entre las cuerdas, y además de estar tocando solo en 2 acordes, canciones que tenían otras tonalidades, estaba con la púa que ni siquiera la había sacado de las cuerdas, como hacen a veces los músicos que enganchan la punta de cuerda. Entonces digo, esto es el colmo. El colmo, para peor, cada tanto me decía, bueno, esto es para el Señor, sí, para el Señor, Él acepta todo. Y yo decía, no, no sos serio, no estás siendo serio en lo que haces. Aunque estés vestido de traje y corbata, no estás siendo serio. ¿Entendés? Si vas a hacer algo, no digo que seas perfecto, pero metele seriedad, que seas más serio que el otro día, que tengas un poquito más en corazón. Bueno, eso es lo que dijiste al comienzo, ser para ser. Ale, No son las vestiduras, sino el ser, Ale, soy se refleja en lo que uno es con respecto a la vencido de Dios. Por eso creo que parte por ahí, o como lo vemos en la escritura. Primero ser, y después se va a reflejar. No, yo decía el tema de la ropa, la vestimenta, bueno, todo lo que viene, los garitos, la gorra, que el cambio de época, de la sociedad que avanza, bueno, lleva seguramente a los jóvenes. Yo me sentía siempre bien, saco todo sin problema, no, o sea, porque yo de joven fui, porque yo trabajaba en una oficina y no siempre me saco mucho, pero después me queda bien, me siento bien, no me quedo. Y yo digo, no, pero lo que pasa es que avanzado el tiempo, lo que por lo menos yo percibo, no es que vengan de una forma u otra, es que se ha aprendido la reverencia a Dios. Porque una cosa es como te vestís, otra cosa es la reverencia a Dios. ¿A dónde vas? Porque yo, cuando me decían, no es necesario que vengas así, podría decirme alguno, bueno, yo iba al cine, ¿no? Yo conocí al Señor como a los 30 años, yo iba al cine, detrás iba a la Argentina, y yo vengo a la casa de mi Señor, a la casa del Rey. Estoy en el reino. Me voy a poner una ropa distinta a esa, tengo que ponerme una ropa mejor que esa. Eso es mi pensamiento. Sí. No es como decir, bueno, que sea lo mejor. Porque el tema está en mi persona, en lo exterior. Sí. Ahora, a veces el corazón, el exterior habla del corazón. Exacto. Por eso el exterior habla del corazón. Y eso tiene que, entonces, por eso, que lo exterior tiene que ser un fiel reflejo de lo que está en el corazón. Sabiendo que a veces podemos enfatizar lo exterior, como hacían los escribas y fariseos, y el interior estar mal. Por eso que a veces se puede engañar con una apariencia y por adentro estar mal. Y eso no va a tener fruto. Entonces, yo pregunté el código de vestimenta acá en la congregación, porque yo me voy a adaptar a lo que hacen ustedes. Si ustedes tienen la reunión de saco y corbata, yo venía de saco y corbata. ¿Y en la vestimenta de las niñas, de las mujeres? También lo tienen que definir porque la escritura utiliza términos como decoro. Bueno, y el decoro es algo que a veces tiene que ver con la época. Entonces, ustedes tienen que ver eso. Pero lo tienen que analizar. Son lindos análisis para hacer bíblicamente. Entonces, está bien analizar y cuestionar y avanzar lo que se pueda. Perdón, le voy a dar la palabra porque tenía primero algo para decir. ¿Ya pasó? Ah, pensé que ibas a decir algo. Pero ella ya habló, no sé qué quería decir. ¿Quería decir algo más? Dale, y ya te doy. Tiene que ser muy largo, muy largo. No, que escuchaba que anoche habían dicho lo que dice hoy las épocas, que está bien, las modas cambian, ¿sí? Pero a veces creo que no hay que adaptarse a todas las modas, porque si no estamos adaptándonos todo el tiempo y no estamos haciendo la diferencia.
Por eso del arito, yo tengo un tatuaje. Digo, ¿qué? Entonces cada vez que voy a la iglesia me lo tengo que tapar. Bueno, en la iglesia no me dice nada, pero fue algo donde a mí me gusta y eso no va a cambiar mi ser. Pero tampoco lo voy a usar como algo que, qué sé yo, que me renombra o que me hace ser, porque llevo un tatuaje en el cual considero que es una mariposa y la mariposa me da de libertad, de transformación. Bueno, en su momento lo pensé así. Pero por eso, creo que a veces no adaptarse a todo, Claro. no está bien. Exacto, sí, sí. No adaptarse a todo. Puede si no cambiar lo hacemos. la metodología, puede cambiar la metodología siempre y cuando no se meta con el mensaje. Y siempre y cuando la metodología no sea contraproducente con el mensaje. Entonces, hay ciertos límites que hay que saber evaluar. Lo que pasa es que hay límites que son subjetivos. Entonces, la subjetividad de quienes dirigen son los que tienen que, decidir y decir por dónde va el barco, ¿no? Perdón, allá ya te doy. Cuando hablaban un poquito de todo esto, yo pensaba también, hay que ver en el contexto cultural en donde uno está. Nosotros estamos en Occidente, en un lugar específico, sí. Y si de repente te vas al oriente, a Centroamérica, o sea, tendrías que haber venido con una camisa toda tapada, claro. Y la puta tal vez le hubiese quedado mal. Entonces, es como que uno también se adapta al lugar donde vive. ¿Sí? Si vas a África, sí tendrías que ir a fotos, tal vez. Mirá que no, son más tradicionales. Depende del lugar, o sea, es como que todo eso también es muy cultural, es de época, y tiene que ver con un lugar específico. En una época acá usábamos mantillas. Exacto. Sí, sí. Entonces, también pollera. Yo venía, cuando era chica, no solamente en esta iglesia, sino en otras también era común usar la pollera larga. Y usaba la pollera larga, pero después para ir al colegio usaba pantalón, o sea, para salir a la calle, porque no usaba jogging, para ir a la iglesia, tenía que usar una pollera. Entonces, es una línea muy delgadita, muy finita, entre esto que decía Pedrito del respeto, y sí, lo veo como docente, los chicos, cuando empecé a trabajar, que hablaban con respeto y sabían a quién se estaban dirigiendo, y ahora dice, hablando así. Decía, pida, señor. Entonces, todo esto que sale bien, se ve que lo tenés bien. Entonces todo se ha ido transformando. Y hay veces que algunas cosas se transforman para bien y otras no tanto. Claro. Por ahí la línea súper delgadita, súper ahí es muy finito. Y si te vas a predicar a la cárcel, ¿qué pasa? Claro. Y si te vas a predicar en medio de una villa, ¿qué pasa? Entonces... Por eso es que creo que esas líneas delicadas y esas fronteras sutiles, si uno tiene un corazón de siervo e íntegro con el Señor, lo resuelve bastante fácil. No hace conflicto. Siempre que haya un corazón de siervo y de servir a Dios y ponga las cosas en el orden que tienen que estar. Cuento una anécdota y ya te doy la palabra. Una vez fui a predicar a una iglesia, hace unos cuantos años atrás, una iglesia pentecostal, de esas pentecostales mayúsculas. Solo que yo no sabía muy bien cuál era el perfil, y me olvidé de preguntar cuál era el código de vestimenta, cosa que hoy ya no me pasa, pero en aquel momento me pasó. Y ahí llegué yo con una camisa corta, cuadritos, y cuando llegué, saco y corbata hasta el perro de la iglesia. Los niños. Enseguida me acercaron, yo digo, niños, no pregunté cuál era el código, no traje corbata, como diciendo, disculpe. Me dijo, no se preocupe, hermano, acá le damos una corbata. Aparte me dio una corbata, no había cómo hacer el escudo fino, era perfecto. Bueno, muchas gracias. Puse la corbata. Además me preguntaron así, el pastor así. No lo volví a ver, creo. Pero me dice, usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, porque acá solo predica gente llena del Espíritu Santo. Si alguna vez me preguntan, ¿cómo contestar? Bueno,
No me acuerdo el contexto. Trato de servir a Dios, no me acuerdo. Ya venía cascoteado por todos lados. Que sea lo que Dios quiera. Y ahí pasé a predicar con aquella corbata, con la camisa corta, ridículo en todo sentido, pero ellos pidieron que fuera así. El que tomaba la decisión dijo que predicara con camisa cuadrito y con una corbata que no pegaba ni con moco. Pero yo me sujeté, digo, lo importante acá no es discutir con el pastor ni nada, lo importante es venir a hacer lo que vine a hacer. Ya veo que lo hice mal porque tendría que haber, no fui serio desde antes. Esa me la llevé grabada, no tuve la seriedad que tendría que haber tenido. Pero no la querían enredar más. Entonces me pidieron algo, lo hice. Después me dijo, bueno, hermano, se ve que estaba lleno el espíritu. Así que bueno, zafamos. Hay que usar colores neutros, cosas que se adapten a la cuadra. O preguntar de antemano, porque una prédica empieza mucho antes de que uno está acá con el micrófono. Entonces, la seriedad pasa por eso, por transitar bien ese camino. Una prédica y cualquier cosa, dirigir la alabanza, ir a visitar a un anciano, reunión de niños, todo se tiene que preparar con seriedad de antemano. Lo iba. No, iba a compartir que digo, a lo mejor nos terminamos adaptando a las modas, a la cultura, obviamente, porque no podemos vestirnos como en el siglo pasado. Siempre y cuando creo tener en cuenta de que esa cuestión cultural o esa moda no termine violando principios que son claros en la palabra a la hora de vestirnos o de llevar una prenda. Sí. Que por ahí a veces son claros, pero los ignoramos y bueno, y ahí es donde se genera todo esto. Exactamente. Pero bueno, si se está siendo transgresor con parámetros claros de la escritura, ahí hay que mantenerse en lo que es la escritura. Y listo. No hay que moldearse tanto el mundo. Eso es lo que pasa. Y a veces las modas es seguir al mundo. Exactamente. Uno tiene que estar aislado un poco de eso. Sí. También. Eso más o menos, o sea, como se viste, pero no a la moda. Pero decir que está siguiendo más el mundo que claramente. Exactamente. Lo que sí que es un terreno donde hay blancos y negros y hay mucho gris. Entonces, lo blanco y negro no nos confunde tanto, lo que confunde es lo mucho gris. Entonces, en lo mucho gris hay que meter una opinión que va a ser subjetiva, que la tiene que definir. Porque si sos el director del colegio y van a definir cuál es el color del uniforme, tienen 14.000 colores para elegir, pero lo vas a tener que decidir vos. Entonces, decidí algo que tenga criterio, que no pierda la mitad del alumnado después. Pero decidí, la decisión es tuya. Si a la gente no le gusta, un día, cuando suma otro director, cambian el color o hacen un planteo. Si a la gente no le gusta, tiene que hacer un planteo correcto, etc. Pero no arman una revolución. Hay que dejar que los que tienen que decidir, decidan. Y si no nos gusta, expresarlo de la forma que se tiene que expresar. Y no hacer la valija, que me voy, doy un portazo y digo hasta nunca. Eso habla del corazón. El corazón que hace eso, bueno, encontrará fruto en algunas cosas, pero desde el punto de vista bíblico, hace llorar al cielo. No estamos para destruir o para rasgar las vestiduras de la comunión. Sin embargo, en la vida real pasa. Sí. En cuanto a lo que estamos hablando sobre el mundo, no adaptarnos al mundo, el primer Juan nos dice: no améis las cosas que están en el mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre está. Y Juan nos dice: pero Juan anteriormente nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Entonces, o la palabra se contradice, nunca, de ninguna manera. Entonces, hay un aspecto que Dios ama al mundo, y es el aspecto que nosotros como iglesia tenemos que formar, de amar al mundo. Creo que la ropa, en parte, sí forma una seriedad, pero no tiene que delimitar, o sea, nosotros entre hermanos, que sabemos eso, no nos podemos delimitar a ser fuente a alguien que puede ser salvo a través de nuestro. O sea, sí, que nuestros conceptos, nuestros preceptos, nuestra percepción humana, no nos diga: oh, mirá cómo viene Esteban, Dios mío, no me gusta esa zapatilla, creo que lo voy a comulgar porque no comulga con Dios. O mirá, mirá, se vino de Alpargata, que poca seriedad. Creo que ahí, como vos decís, es el corazón, ¿no? Claro. El que tiene que decir: bueno, este hermano no viste como yo, pero ¿qué hay dentro de su corazón? ¿Qué realmente hay en la hora de demostrar como él es?
Porque claro, el fruto, sí. Claro, Pero- ¿cuál es el fruto real? Claro, exacto. Y quiero aclarar una cosa, que hay una diferencia entre la persona que tiene una participación pública y la persona que viene a participar de la reunión. Entonces, el criterio, por ejemplo, llamándolo de seriedad, no es lo mismo, no es la misma vara. Alguien que viene sin una responsabilidad pública, entonces tiene otra libertad. El que tiene una responsabilidad o una investidura particular, ahí tiene que estar un poco más a la altura de esa la responsabilidad pública o la investidura. A mí me gustaba andar en mi barrio de short en chancletas, así lo hacía, sobre todo en el verano. Pero lo que pasa es que soy figura pastoral en la iglesia y la iglesia está a 3 cuadras de mi casa. Entonces, cuando voy al almacén y hay alguien ahí que dice, ¡oye, pastor, qué tal! Y además el pastor de chancleta, de bermuda. Me doy cuenta que no queda muy prolijo. No es que a mí me importe cómo estoy. Yo en este momento tengo una investidura pastoral, esté de chancleta, esté de bermudas, no importa cómo esté. Pero me doy cuenta que es contraproducente. Entonces, ya salgo un poco de esa informalidad. Si estoy en otra zona, sí, voy a la Lucita, otra cosa. Pero en mi barrio me doy cuenta que fue contraproducente andar demasiado chancletado por eso. Si me permiten, sigo un poquito. Una aclaración nada más, lo que decía él, de los dos versículos. Está hablando de dos cosas diferentes. Cuando el Señor en Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, se está refiriendo a las personas. Pero de la otra forma, en Juan, está hablando de la sociedad, Claro, por de eso la costumbre, del sistema. Claro, pero Está hablando de dos cosas diferentes. Pero por eso mismo, que hay una manera que Dios, que yo creo que lo aclaré, hay una de las maneras que el Señor ama al mundo. Entonces es de la manera que nosotros tenemos que amar al mundo. ¿Se entiende? Sí, no. O sea, si Dios ama al mundo, es porque hay una de las maneras que A ver, debemos amar al mundo. pero no a la sociedad, ama a las personas, pero no a los sistemas. Esa es la diferencia. Son palabras diferentes. Hermanos, una palabra diferente. Es interesante el debate para que se haga en otro ámbito. Sí, sí, a mí me gustaría que Ale siga desarrollando por ahí, que nos detuvimos demasiado con temas de. Por ahí que claro. A lo mejor son interesantes, pero no quizás centrales. Exacto. Pero de repente, con este botón de muestra, puede surgir el tema de la cremación, que está tan en boga hoy día, ¿no? Entonces, son cosas que antes no estaban y ahora sí. O la eutanasia, o cosas así que nosotros nos vemos obligados a tomar alguna postura. Entonces, esto la congregación lo tiene que tomar, percibir que es una cosa que se tiene que tomar una postura y entonces hacer un análisis serio, lo que dice la Escritura, de repente consultar otras personas, comentaristas, pastores más experientes, etc. Y en algún momento van a tener que tomar una postura para transmitir. Entonces, creo que es saludable el hecho de que esas cosas se conversen a nivel de liderazgo, abierto a que otros puedan participar, pero que las decisiones en definitiva las tiene que tomar la congregación. Por ejemplo, digo un parecer de mi parte, ¿no? Yo no estoy muy a favor de la cremación. No me parece que es el ejemplo que está en la Escritura. Pero entiendo que es algo que tiene un ribete opinable. Entonces, en nuestra congregación, cuando hemos escrito o dado una posición, damos la posición no para hacer sentir culpables a los que ya pasaron por esto y que cremaron a sus familiares y todo eso, porque eso es inevitable. Si lo tocamos, ya va a haber gente que está implicada en algo con lo que no estamos del todo de acuerdo. Pero lo que queremos hacer prevalecer es el concepto escritural de que estamos llamados a honrar a nuestros padres. Y que la honra no termina meramente cuando la persona pasa a la presencia del Señor. El hecho también de, bueno, lo que sigue a continuación, dar un sepelio digno, etc., creo que también sigue siendo parte de honrar a las personas. Y que son esos conceptos los que la sociedad, con un ánimo vertiginoso de lo pasado pisado, ya está, va haciendo que la gente siga teniendo ciertos ribetes de deshonrar a la persona. Pero son cosas que antes de llevarlo a la congregación, a veces la misma congregación pregunta. Entonces nos lleva a analizarlo, buscar a Dios, hablar con otros, hablar un poco y después quizás
Claro, un criterio. Una cosa a la otra no quita la salvación. Claro, no quita la salvación para nada. Eso es más estructural. Pero claro, pero es un mandamiento que tiene promesas, que honrar al padre y la madre. Entonces, de hecho es el primero. Entonces, por eso es que a veces, estoy diciendo de nuevo, es un tema que no lo digo para crear polémica ni división en la iglesia. Somos tan partícipes de ponernos de un lado o del otro, ¿no? Pero mismo hoy, que de repente hay gente que no es ni de Boca ni de River, pero el concepto sería que vos honrar al padre y la madre es libre. Ahí es donde bueno, ahí es donde entraríamos a debatir un poquito. Pero en una buena. Quizás avanzamos un poquito con esto y terminamos. La autoestima es un área del ser que juega un rol muy importante en el liderazgo también. La autoestima saludable genera un liderazgo saludable. Acá dice la Escritura, por la gracia que me está dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense que no dice ni más alto ni más bajo concepto, porque a veces cuando hablamos de la autoestima decimos que la persona tiene una alta autoestima o una baja autoestima. A mí me gusta como lo presenta la Escritura acá, solamente habla de alto concepto, no tenga más alto concepto. Desde mi perspectiva, la persona que tiene baja autoestima también tiene un alto volumen de orgullo. Las dos personas son orgullosas. La que tiene una alta autoestima es Eliab, por ejemplo. Eliab, el hermano mayor de David, tiene una alta autoestima, un orgullo pedante, atropellado. Saúl tiene una baja autoestima. Y Saúl es un ejemplo de un líder con baja autoestima, que las circunstancias lo llevan a cuidar muchas veces más su apariencia y lo que otros puedan decir de él, que es su esencia. ¿Se acuerdan cuando Samuel lo reprendió? Que él le pidió a Samuel que lo acompañara para no quedar en ridículo con los ancianos de Israel. A él le interesó 3 pepinos, haberse equivocado. Eso no le interesó. Lo que le interesó fue que los ancianos de Israel no perder presencia ante los ancianos. Saúl era un rey con baja autoestima. El mundo ha tenido personas destacadísimas, cuyo motor ha sido su baja autoestima, su sentimiento de inferioridad. Y encuentran en el servir o en el liderar algo que les bombea la estima como para poder sentirse que son algo. Estoy demostrando al otro que yo no soy un fulano cualquiera. Yo estoy acá para demostrarte que no soy un inútil. Y entonces llegan a posiciones altísimas, pero la motivación no es el amor. La motivación es demostrarle al otro que yo soy bueno. Lo tenemos en muchos personajes en la historia. Personas que han sido líderes destacadísimos, pero con mucha pata floja en la autoestima. ¿Y qué pasa? Que la autoestima flaca después termina a un paso del genocidio. Porque cualquier persona que se te pone adelante o que te confronta, es un enemigo que hay que arrancarle de la cabeza. Y tenemos tremendos genocidas, como por ejemplo Hitler, Stalin, Idi Amin. Tenemos un montón de gente y de ahí para abajo. Tenemos grandes genocidas y pequeños genocidas. Algunos literalmente que llevan a la muerte y otros que castran y mandan a la tierra de nunca jamás o limitan personas que no son malos, sino que de repente piensan diferente o actúan un poco diferente. Entonces ya por eso se lo pone en la lista negra, pero no es que realmente sean tan así, es que la perspectiva del líder está siendo sacudida porque tiene una autoestima deficiente. David, no podemos entrar mucho en esto, pero voy a dar el redondeo final. David cuando va a pelear con Goliat, ¿qué le dice Eliab? Porque David dice, ¿quién es el circunciso para venir a desafiarlos a el Dios viviente? Y el que le sale al paso es Eliab, su hermano mayor. ¿Y qué le dice? Alguien que lo lea, por favor. O si se acuerdan de memoria, genial, pero le da una zarandeada ahí.
Él sintonizaba otra radio, ella sintonizaba otro espíritu. Lo veía. Y sí, y lo que veía que estaba bastante condicionado por un corazón bastante perturbado. Está en el 1 de Samuel 17, versículo 28. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ahí está. ¿Qué más dice? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Exacto, una visión 2020. Este sí que tenía un discernimiento, un doctor, un diagnóstico impecable. Mientras David era ponderado por Dios porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, lo que ella veía era malicia, la soberbia de tu corazón. ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas? ¿Qué va a hacer vos? Viniste acá, viniste a ver el show, ¿verdad? Yo sé a que viniste acá, viniste a tener la primera fila para ver el show, sangre, volando. ¿Pensás que es una película de acción esta? ¿Qué le dice David? David lo escuchó, ¿eh? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? Dice, un líder con una buena autoestima, o una autoestima saludable, escucha a todo el mundo. No podés no escuchar. Tenés que escuchar a todo el mundo. Ahora, hay hablar que es de Dios y hablar de Dios. Si vos no tenés una autoestima saludable, entonces la opinión de los demás te va a zarandear y te va a manipular para acá, para allá. Te puede afligir, te puede activar a demostrar. Yo le voy a demostrar a ella quién soy. No tenés nada que demostrarle a nadie. Vos no viniste acá a demostrar cosas. Yo no estoy acá para demostrar A, B o C a nadie. Yo estoy acá para servir a Dios. Vengo a servir a Dios. Es lo único que me importa. Quiero servir a Dios y punto. Entonces, bueno, el que piensa de otra forma, yo lo escuché, pero en mi diagnóstico primero hablar. Bueno, sigo para adelante. En el liderazgo hay muchas personas, y he mencionado a gente que no es de la iglesia de Dios. No me tienten a hablar gente de la iglesia de Dios, que a veces ha tenido posiciones de mucha influencia en la iglesia, pero que su motivación principal ha sido demostrar algo. Yo estoy acá para demostrar tal cosa. Y han tenido un éxito, ¿no? Han tenido éxito en llevar gente para acá, una devoción, pero el motor, la motivación, no era servir. Ahora les voy a contar otro caso de una persona que también tuvo mucho éxito en su vida ministerial, cuya autoestima era perfecta, que tuvo también mucho éxito, y es el Señor Jesús. La motivación del Señor Jesús estuvo en venir a demostrar quién era Él. De hecho, cuando fue bautizado e inmediatamente fue al desierto, guiado por el Espíritu, expectativas reales, a veces el Espíritu nos va a guiar a algún desierto. Y viene este personaje tan querido, el diablo, a los 40 días, cuando ya el cuerpo empezaba a comerse a sí mismo. La Escritura dice, y tuvo hambre. No es ese sentimiento que tenemos nosotros al mediodía. Es cuando el cuerpo se empieza a comer a sí mismo y eso duele. Pero duele mal. Y viene el enemigo y cada vez que lo tienta, cada vez le dice lo mismo. Sí eres. Sí eres. Si la autoestima, claro, él es Dios. Pero el enemigo sigue siendo el enemigo. Y muchas veces te va a venir a tentar con esta pregunta, si sos. Y si vos tenés una autoestima endeble, entonces tu liderazgo va a ser sacudido. Tenemos que apuntar a tener una autoestima saludable delante del Señor. No creernos la gran cosa porque no lo somos, ni tampoco pensar que somos un cero a la izquierda. Somos quienes somos. Estamos en el lugar del cuerpo de Cristo que Dios nos puso y mientras estemos acá podemos jugar y correr la carrera con todo el impulso que Dios nos da. Y tenemos que tener cuidado de que nuestra autoestima se mantenga ahí.
se mantenga dándole a Dios la gloria, dependiendo de Él, siendo serio, confesando, cuidando nuestra espina, cuidando nuestra esencia. Es como la sal la tenemos que cuidar. ¿A cuánto a nosotros nos ha pasado que cuando vamos a usar el salero no sale la sal? ¿Por qué? Porque se humedeció. Se humedeció y ¿qué vas a hacer ahora? Tirar. No sé si hay otra solución, otro remedio, pero... Granito de arroz. Granito de arroz antes, ¿no? Antes, para que no. Antes, pero una vez que no cuidaste la esencia, se humedeció, yo qué sé, discúlpenme de impaciencia, yo no le pongo granitos de arroz después que se humedeció. La tiro y pongo otra sal. Y a esa nueva sal le pongo granitos de arroz. Entonces, tenemos que cuidar la esencia. Cuidemos la esencia. Cuando la esencia está bien y está sana, entonces somos efectivos. Amados, falta todo un punto ahí que ni lo vamos a tocar, pero creo que con esto tuvimos con el desayuno de hoy. Con la Biblia se reducía, que venía muy bien y contaba mal. Lucía venía muy bien, cuenta todos los logros, después cuando quiso el sacrificio, ya no le correspondía. Qué pena, ¿no? Qué pena. Qué pena. Hay varios. Bueno, esa es otra temática, ¿no? Terminar bien. Es una gran pena cuando no sabemos terminar bien. En algún lado descuidamos la esencia. No hay otro. Salomón descuidó la esencia. La orden para los reyes era que no tuvieran muchos caballos y muchas mujeres. Y era el más sabio. Entonces, cuidado. Miren, a todos nos puede pasar. No es una cosa que estamos hablando de la tribuna, de otra. Estamos nosotros en la casa. A nosotros nos puede pasar. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Es el único que nació lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de la madre lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque él fue quien reconoció a Cristo y lo presentó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, un tiempo después estaba en la cárcel. Y en la cárcel, claro, nosotros decimos, hay que mantener la fe, gozoso siempre, etc. Pero hay lucha, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Y él, Juan el Bautista, dudó del Señor. Pero ¿cómo terminó? Brillante, porque él dudó e hizo lo que tenía que hacer. No podía salir de la cárcel él, pero mandó discípulos a preguntar. Entonces, ojo, que la esencia la podemos perder en cualquier momento, la tenemos que cuidar hasta el final. Hasta que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo ahí, en el capítulo 4, dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Y después, cuando está terminando la carta, dice: cuando vengas, tráeme el capote y tráeme los libros. ¿Qué libro? Si ya lo van a sacrificar, ¿para qué quiere el libro? Él sigue aprendiendo, sigue cuidando la esencia, hay que terminarlo. Pero esa es otra temática. Pero tal cual, es algo que tenemos que tener siempre presente. Por eso, y aunque no dio tiempo de conversar, en nuestra vida cotidiana es bueno tener un tiempo de confesión. Es bueno tener un tiempo de gratitud a diario y un tiempo de confesión a diario. Así como sacamos la basura en nuestra casa a diario, bueno, la basura del cuerpo también a diario. O tu cuerpo no se contamina, tu mente no se contamina a diario. Espero que el Espíritu Santo te guíe a través del día de ayer. Porque si vos sos como yo digo: no, ayer estuve bárbaro, hermano. Sí, eso digo no, pero cuando me pongo delante de Dios, el Espíritu me empieza a mostrar mantener la basura y sacarla. Fui demasiado largo hasta para mí, perdón. Voy a hacer un comentario sobre el compromiso. Del liderazgo, sí. O sea, el compromiso en cuanto a la pasión, ¿no? De poner. A veces se ve eso. Buscar la apariencia, pero que termina ahí. Si no hay compromiso verdadero, el corazón termina. Claro. Termina. Sí. Hasta que le da al que se compromete de esa forma la pila, después termina. Ahora, si viene de Dios verdadero el compromiso, permanece, porque Él lo entiende. Sí. Y eso, bueno, se ve. Tal cual. Sí, en esa esencia bien cuidada hay un fuego que arde y que no se apaga, que corre el peligro de apagarse, pero se mantiene ese fuego ardiente. Entonces,
se hace notar, el fuego se hace notar y se ve el compromiso de la persona. No solamente el que tiene una participación pública, se ve el compromiso del que vino y sirvió, de los que de repente, por ejemplo, el hospedaje que me dieron Pablo y Gisela, ahí de calidad, ¿viste? Con cosas que uno dice, wow, qué lindo todo, y cómo la pena que se lo perdió mi señora. El asado, yo sé, hay cosas que no están en el libreto, pero lo que están diciendo hay compromiso. Y hay un compromiso que es duradero. Y esa pasión y ese compromiso está por encima del talento. Bueno, me diste pie, así que por esto también hay que alimentarlo, pero cuando ustedes ven las condiciones de los líderes, primera Timoteo, Tito, etc., las condiciones de los líderes, ninguna tiene que ver con un talento o un don especial. Tiene que ver con el carácter. Entonces, la pasión, el carácter, esta esencia prendida a fuego, está por encima del talento. Es como la parábola de la liebre y la tortuga. La tortuga tenía todo el talento, pero la liebre tenía todo el talento, pero la tortuga tenía la pasión de caminar separada. Entonces, fue la que se llevó los premios. Esa pasión constante que se muestra es la que se lleva el galardón. No en vano, a la muerte del Señor se le llama la pasión de Cristo. La pasión de Cristo no era ser masoquista, ¿no? La pasión de Cristo éramos nosotros. Y por amor de nosotros el que sufrió. Y cuando eso existe en nosotros, la gente también se da cuenta y lo disfruta y lo sigue. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿A quién le devuelvo? Bueno, gracias, André. Gracias a todos por participar y por tener este encuentro. La verdad que tenemos de nuevo mucho para explicar, para seguir pensando, reflexionando la esencia de lo que significa servir a Dios, como desde el ejemplo de David, que estaba, y bueno, no podemos ir más sacando más lecciones, seguramente hay un montón que podemos revisar. Igual, pasando a la música, algún listado de cualidades estaría bueno, algunos puntos que no llegaste a tocar que también los tengamos como para también incorporar, ¿no? Así que bueno, de nuevo muchas gracias. Vamos a terminar con la oración, Pablo. ¿Puedes guiarnos en la oración? Gracias, Señor, por escuchar tu palabra, por desafiarnos a otro nivel, Señor. Gracias porque estamos con vos, no nos dejás, no desamparás, no bajás los brazos con nosotros, querés seguir transformándonos. Señor, gracias por esta familia que nos das, cada hermano, su vida. Gracias por sentirnos bien.